Bueno, mi gente, en asuntos legales vamos a conversar mediante videollamada con el licenciado José Enrico Valenzuela, que nos habla del análisis del nombramiento al Tribunal Supremo Federal. Así que ya lo tenemos conectado por ahí al licenciado. Saludos, buenas noches, ¿cómo estamos? Saludos, buenas noches, padre. Buenas noches a todo el público que nos ve y nos sintoniza a través de Canal 13 Teleoro en Mi Gente. Bendición, padre. Dios te bendiga. Oye, antes de entrar con esta situación del juez del Supremo Federal, escuchamos ya esta, más o menos a media mañana, ya a mediodía por ahí cerca, de que renunció Natalie Yaresco, efectivo el 1 de abril, renuncia a la presidencia de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Algún comentario sobre eso? Sí, brevemente lo que puedo decir es que, en efecto, ella había adelantado de que una vez se aprobara el plan de ajuste de la deuda, según todas las controversias que han habido, pues que eventualmente eso fue lo que ocurrió por la juez Laura Taylor Swain, que es la juez que tiene a cargo el caso de la quiebra de Puerto Rico, pues iba a renunciar, así que en efecto pues así lo hizo. Y también hay que señalarle que pues hubo cambio de administración, ahora hay que ver quién va a ser, entiéndase en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, pero ellos le responden directamente al gobierno de Estados Unidos, así que ya veremos cuál va a ser la designación que eventualmente la Junta vaya a hacer, que sea confirmado eventualmente por el gobierno de Estados Unidos. Ya veremos. Va a ser interesante porque dentro de los reclamos que hay para que ya una vez que salga anticipadamente la Junta, habrá que ver qué pasa ahora con todo esto. Pero los cambios siguen a nivel federal, y es que hubo una renuncia en una de las posiciones del Supremo Federal. Y pues cuéntanos un poco de qué es lo que está pasando y cómo esa salida de este juez afecta a Puerto Rico. Así es, padre, el juez Stephen Breyer, honorable juez Stephen Breyer del Tribunal Supremo de Estados Unidos, anunció su retiro efectivo en estos próximos semanas, lo cual deja en el sector demócrata un vacío, ya que ha sido un juez que ha estado bien vinculado con Puerto Rico y conoce bastante la historia política y sobre todo legal entre Puerto Rico y Estados Unidos. Así que pues deja un vacío, lamentablemente, que nos favorecía siempre su estadía en sus determinaciones, no tan solo como jurista y como abogado versado en el tema, sino también por su conocimiento histórico, que siempre ha ayudado a clarificar muchas controversias que han llegado hasta el Tribunal Supremo Federal, que sabemos que la juez Sotomayor, de ascendencia puertorriqueña, pues también ayuda en ese aspecto. Así que yo entiendo que la nominación, ¿verdad?, como ya la propia Casa Blanca ha adelantado, la designación va a ser próximamente, y la preferencia, según se ha dicho por parte del presidente Biden, es que sea una juez afroamericana, obviamente fémina, para poder llenar esa vacante. También hay que señalar que la composición, aunque salga el juez Breyer por su retiro, pues no va a hacer gran diferencia, porque la realidad es que es un Tribunal Supremo colegiado. Lo que entiendo es que la mayoría es la que manda, y en este caso la mayoría es conservadora. El hecho de que, y ahí me aclara, porque yo creo que él renunció antes de que terminara su término, en cierto modo se comenta que también como algo un poquito más político para permitir que entonces Biden tuviera la posibilidad de poder nombrar a alguien, ¿no? Así es. El problema que tiene esta situación es que, si comparamos con el presidente Trump logró consolidar y logró que se confirmaran 3 jueces en menos de 4 años en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Acá, las elecciones de midterms o la elección de medio término es ahora en noviembre. El Senado siempre va a tener unos puestos vigentes que van a tener que ir a elección. Así que, como sabemos, va a tener que pasar por este sedazo. Al día de hoy está empate, con la diferencia del presidente del Senado en un voto nada más, 50 y 50 entre partidos demócratas y republicanos. Así que yo honestamente no le veo forma de que se vaya a aprobar este nombramiento durante esta sesión legislativa, si es que el presidente Biden lo que está tratando de hacer es lo mismo que hizo el presidente Trump. Pues ciertamente sí, es una movida política, porque pudiera haberlo esperado más entrado en el cuatrenio, y no sabemos cuál va a ser, ¿verdad?, el resultado, pero las encuestas dan a entender de que los republicanos van otra vez a retomar el Congreso Federal, sobre todo en el área del Senado. En el área de la Cámara no me atrevo a especular, pero este nombramiento no tiene que pasar por la Cámara, así que tendría que solamente pasar por el Senado Federal. Va a estar interesante, porque el hecho de que
piense nominar a una afroamericana y mujer, eso también por lo menos en la opinión pública, va a llevar un peso bastante fuerte, particularmente si el Senado después decide no confirmarla, que ahí es donde creo que el Senado va a tener un poquito de presión a raíz de que sea la sexta mujer en poder entrar al Tribunal Supremo y también que sea de ascendencia afroamericana. Así es, padre. Cuando el fallecimiento del juez Scalia y antes del fallecimiento del juez Scalia, el juez Rehnquist, el presidente en aquel entonces, Obama, se vio impedido de poder sustituirlo. De hecho, se nombró y el Senado nunca los atendió. Y ese es un mejor ejemplo. O sea, someterse a este tipo de ejercicio cuando hay una gran politización, sobre todo en Estados Unidos, de post-era Trump, y obviamente no lo descartamos de que vuelva a correr, pues ciertamente trae unos problemas y unos escollos serios. Así que, en mi opinión, ¿verdad?, esto es un proceso legislativo político donde se sale un poco de la norma usual, ¿verdad?, porque los que son nominados a jueces tienen que responderle al pueblo para propósitos de esta nominación. Pero si eso se añade la carga política, pues a veces se nos van muchas personas capacitadas porque se tienen que someter a este proceso político. Así que ya veremos. También que veamos que esto también pasa en el norte, que a veces se cree que solamente esto pasa aquí en Puerto Rico. Ya vemos que no, que esto pasa en Estados Unidos porque es lo que uno está más cerca, pero posiblemente pase en muchos otros lugares también en el mundo. O sea, que a veces nos centramos solamente cuando ha pasado aquí con las nominaciones que se han hecho, que no se atendieron o no se confirman. En el Congreso de Estados Unidos pasa exactamente lo mismo y a veces, lamentablemente, por peleas políticas. Y allá son más que 2 partidos. Así que imagínate cómo. No, exactamente. Oye, así es, padre. Ahora mismo, ¿en qué proceso está? ¿Ya él presentó la renuncia? ¿No se ha hecho la nominación todavía, verdad? Entiendo que hasta el momento no se ha hecho la nominación, pero la Casa Blanca se inclina a esta preferencia, debería decir. Pero también tengo que señalar que si esta es la preferencia que se va, ¿verdad?, que es la que ha mencionado Casa Blanca y es lo que se va a nominar, pues los candidatos que han sonado, pues algunos de ellos han tenido algún tipo de vínculo con Puerto Rico, como una jueza afroamericana que entiendo que se está siendo considerada, que pertenece al primer circuito. Pero la realidad es que no hay una conexión, ¿verdad? No es como la jueza Sotomayor, por ejemplo. Y a eso se añade que si consideramos que en 4 años se nombraron 3 jueces, los 3 conservadores y un presidente demócrata, no va a poder nominar a uno o no va a poder confirmar, obtener la confirmación de uno, pues eso da a entender cómo es que funciona Estados Unidos de América y cómo ese tribunal está y su composición y los resultados que tiene eso. Así que ya veremos qué va a ocurrir, pero es sumamente interesante. Bueno, y también y tenemos que estar pendientes, aunque no parezca, porque recuerden que muchas decisiones de las que se toman aquí, especialmente si las toma el Supremo de Puerto Rico, hay que apelarlas a los tribunales de Estados Unidos y algunas llegan hasta el Supremo de los Estados Unidos, las pocas que llegan, pero que por eso hay que tener conocimiento de cómo es la composición para uno saber también cómo puede afectar en situaciones que nos afecten aquí en Puerto Rico. Así que gracias nuevamente por traernos esa luz de lo que está pasando. Cuéntanos también recuerdan a nuestra gente dónde te pueden conseguir las redes sociales. Así es, padre, pueden conseguirme a través de la plataforma digital valenzuelalo.net, donde se integran las plataformas de Facebook, Twitter e Instagram y los videos de YouTube de aquí de mi gente. Muchas gracias, padre, bendición, y que tengan todos muy buenas noches. Bueno, igualmente, que Dios te bendiga y gracias como siempre. Bueno, y hoy es jueves y tenemos el jueves del TBT y es cortesía de nuestros hermanos de Puerto Rico y su pasado en su grupo de Facebook. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero esa foto es de el aeropuerto Luis Muñoz Marín, antes de que fuera inaugurado, ahí en 1955 más o menos. Así que ven cómo se veía eso, donde obviamente un solo edificio